eh, arterial de oxígeno a la cual el 50% de la hemoglobina está saturada. O sea, nosotros debemos recordar que la hemoglobina es así, alfa, alfa, beta, beta. Eh, en este caso, la hemoglobina es una macromolécula en la cual tiene 4 subunidades, 2 alfa, 2 beta. Las unidades alfa tienen aquí para que ingrese el oxígeno, 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 oxígeno. O sea, capta oxígeno en sí. Y ahora, una vez la hemoglobina capta oxígeno en este caso, capta oxígeno en cada uno. O sea, disculpen, a la hemoglobina como tal se pueden unir 4 moléculas de oxígeno. O sea, aquí una molécula de oxígeno, otra molécula de oxígeno, molécula de oxígeno, molécula de oxígeno. Son 4 moléculas. Cuando se habla de que, cuando se habla del concepto de P50 te dice, ¿a qué presión parcial? El 50% de la hemoglobina está saturado. O sea, ¿a qué presión? La mitad de toda la hemoglobina que tenemos está unida a oxígeno. De eso te habla el P50. Y el P50 usualmente tiene un valor de 25 mililitros de mercurio. Pero eso puede variar. Por ejemplo, cuando hay una desviación de la curva hacia la derecha, como visualizan aquí, el P50 en este caso normal es 25, pero el P50, cuando hay una desviación de la curva hacia la derecha, pasa a ser cerca de 41, o dependiendo. Pero el punto es de que cuando hay una desviación de la curva hacia la derecha, el P50 aumenta. P50 aumenta. Ya no es 25, sino es mucho más. Y en el caso de cuando hay una desviación de la curva hacia la izquierda, como es en este ejemplo de aquí, el P50 disminuye. P50 disminuye. Eso es al menos lo que deberían también recordar. O sea, en otras palabras, cuando es dirección a la izquierda, significa de que el oxígeno y la hemoglobina son más afines. Esto se da por disminución de los hidrogeniones, del 2,3 difosglicerato, temperatura, CO2, y el P50 también disminuye. En cambio, en una división de la curva hacia la derecha, esto se da por aumento de hidrogeniones, 2,3 difosglicerato, temperatura, CO2, aumenta el P50 y una desviación de la curva hacia la derecha significa de que el oxígeno y la hemoglobina son menos afines entre sí, por lo tanto el oxígeno se libera hacia los tejidos periféricos. Em, y bueno, mencionarles de que esta curva de aquí no es lineal como visualizan, sino es sesamoidea como si fuera una S, por la razón del efecto de la cooperatividad, y es que cuando una molécula de oxígeno se une a la hemoglobina, al inicio es muy difícil, es muy, muy difícil que se una. Pero cuando ya se unió una molécula de oxígeno, la siguiente molécula que se une ya le es mucho más fácil y así sucesivamente. Por eso es que al inicio como que la curva le cuesta, le cuesta, le cuesta, pero luego es como que tiende a generar cambios mucho más fáciles de la presión en base a porcentajes. Ahora, eso es más o menos lo que deberían tener en consideración. Esto de aquí, desvisión a la izquierda, desvisión a la derecha y qué factores influyen, es muy importante porque sí es muy preguntado en los exámenes. Eso sí pregunta bastante. Así que recuerden siempre estos 4. Hidrogeniones, 2,3 fluoricerato, temperatura y CO2. Ya saben que cuando bajan los hidrogeniones es lo mismo que decir aumentar el pH. O viceversa, si aumentan los hidrogeniones, disminuye el pH. Em, entonces, algunas causas de la reducción de la saturación de oxígeno pueden ser, por ejemplo, cuando hay un efecto barrera a nivel de las uñas, o sea, hay un esmalte de color negro o azul que impida que los rayos infrarrojos pasen adecuadamente y se dé la correcta absorbancia de la luz. Cuando el paciente tiene hipotensión arterial, o sea, su presión arterial está muy baja, por lo tanto no hay una correcta perfusión a nivel de los tejidos periféricos o a nivel de los dedos, también puede dar una disminución en la saturación de oxígeno. El fenómeno de Raynaud, que es en sí una vasoconstricción a nivel de las zonas distales, sobre todo a nivel de los dedos, manifestándose con frialdad distal, hemoglobinopatías como la metamoglobinemia o la propia hipoxemia, cuando la presión arterial de oxígeno está muy baja, muy baja, muy baja, te puede dar una desaturación.
Algunos valores importantes que deben recordar son los siguientes. Por ejemplo, la saturación de oxígeno normal es de 95 a 100%. ¿Esto por qué razón? Porque miren, cuando hablamos de una saturación en esos rangos de 100%, es como que se dijera que la presión, o sea, se puede decir que equivalentemente, una saturación del 100% equivale, entre comillas, a una presión arterial de 100 milímetros de mercurio. Y si nosotros vemos cuánto equivale, uy, acá me he pasado, cuánto equivale lo que vendría a ser una presión arterial de 80, aproximadamente valdría algo de 95%. Más que todo por eso van en este rango. Recuerdan que la presión arterial de oxígeno tenía un rango y era 80-100. Entonces, ese rango justamente se correlaciona con esta curva, con lo que es valores que esperarías tener de 95 a 100%. Eso por un lado. Ahora, ¿qué otro valor importante hay? Es la parte de hipoxemia. Se habla de hipoxemia cuando se menciona de que hay poca cantidad de oxígeno en sangre. O sea, el oxígeno a nivel de la sangre ha disminuido. Entonces, ese rango es de 90 a 95. Y usualmente se da así. Eh, a ver, a ver. Mm, ya, aquí. Un rato. Ya. Usualmente va así, mira. 90 a 95. Algo tal que sí. ¿Vale? O sea, de 90 a 95. De 90 a 95 en todo este rango de aquí. Acá es 95, acá es 90. Es lo mismo que decir que es una presión parcial de entre 60 a 80. Eh, entonces, aquí se habla de hipoxemia. Cuando la saturación está entre 90 y 95, hablamos de hipoxemia. Pero cuando ya hablamos de saturación de oxígeno por debajo del 90%, o sea, por debajo de esta zona de acá, por debajo de aquí, o sea, es como decir una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Y esto ya se considera una insuficiencia respiratoria. O sea, ya están en un grado de hipoxia. Hipoxia. Hipoxia es cuando hay poca cantidad de oxígeno a nivel tisular. No está llegando suficiente oxígeno a nivel tisular. Entonces, esos son algunos valores que deben recordar. Lo normal, cuando sale hipoxemia y cuando ya podríamos hablar de insuficiencia respiratoria. Pero cuando tenemos una saturación del 90%, 89%, no podemos decir, ah, ya está en insuficiencia respiratoria porque para ver de que sea una verdadera insuficiencia respiratoria, lo que se hace es un análisis de gases arteriales, es recién con el AGA que nos da el valor exacto de la presión arterial y ahí sí ya puedes decir que realmente es una insuficiencia respiratoria. Pero son puntos de corte que sí deben recordar. Normal, 95 a 100%, 90 a 95% y de 90 para abajo ya hablamos de insuficiencia respiratoria siempre y cuando tengamos el AGA. Van viendo de que cada porcentaje de saturación se correlaciona con una presión, más o menos aproximadamente. Eh, entonces, eso era lo que la parte de saturación. Sí o sí recuerden esto. Estos cuatro factores también son muy preguntados. Es otra fija que hay en el examen. Y aquí les tenía unas preguntas. A ver. Em, aquí. Un paciente presenta una saturación con pulsoximetría de 98%. ¿Cuál es la afirmación es correcta respecto a esta medición? A. Representa la presión parcial de oxígeno disuelto en plasma. Refleja el porcentaje de hemoglobina unido a oxígeno. Es independiente del porcentaje de hemoglobina, de la concentración de hemoglobina. Es equivalente a la presión arterial de oxígeno y mide directamente el contenido total de oxígeno. A ver, la B. Ajá. En sí, como les mencioné, la saturación refleja el porcentaje de hemoglobina unida a oxígeno. Luego hay otras fórmulas que se usan, que es, por ejemplo, el contenido arterial de oxígeno, que es eh, quizá, el contenido arterial de oxígeno. Por ejemplo, el contenido arterial de oxígeno que se da por CaO2 es otra fórmula, pero eso te habla de cuánto oxígeno hay en toda la sangre. Y aquí lo que haces es sumar, por un lado,
la cantidad de oxígeno con hemoglobina y la cantidad de oxígeno disuelta en sangre. Y su fórmula es más o menos así. Se los dejo porque no creo que les pregunten, pero sería la hemoglobina por la saturación de oxígeno por 1,34, que es más o menos el peso del oxígeno. Y esto se le suma, se le sumaba 0,003 por la presión arterial de oxígeno. Esa es más o menos la fórmula. Y esta cantidad arterial de oxígeno sí, el contenido arterial de oxígeno sí depende de hemoglobina, porque en la ecuación está la hemoglobina. Pero en sí la saturación no. Entonces, mire, acá representación de la presión, la saturación de pulsometría, bla, bla. Representa la presión parcial de oxígeno disuelta en plasma. Eso es falso. Esto de aquí es esto que les mencioné. Es independiente de la concentración, eso es correcto. No, es independiente de la concentración de la hemoglobina. Independiente de la concentración de hemoglobina, no. Cuando hay poca concentración de hemoglobina, cuando hay anemia, sí puede variar. Eh, Aquí es equivalente a la presión arterial de oxígeno, está falso. No es equivalente, o sea, yo le dije que indirectamente, ¿cómo que se puede decir? Te da indicios, pero no es lo correcto. No es prácticamente equivalente. Y mide directamente el contenido total de oxígeno. No, el contenido arterial de oxígeno finalmente se da con esta fórmula. Y necesitamos en sí la presión arterial de oxígeno para ello. Em, a ver, la siguiente. Respecto a la relación entre la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno, ¿cuál es correcta? Es lineal en todo su rango. Una pequeña caída de la presión arterial de oxígeno siempre produce un descenso de saturación de oxígeno. No, produce un gran descenso de saturación de oxígeno. La curva es sigmoidea debido a la cooperatividad de la hemoglobina. La saturación de oxígeno depende solo del oxígeno disuelto o la relación no cambia en condiciones fisiológicas. ¿Cuál sería su clave? Ajá, aquí es lo que les mencioné. La curva es sigmoidea, tiene una forma de S debido a la cooperatividad de la hemoglobina. Lo que más o menos les dije de que al inicio, cuando una molécula de oxígeno se quiere unir a la hemoglobina, es muy difícil, es poco afín, pero conforme se van uniendo otra y otra y otra, es mucho más sencillo. Aquí la no es porque no es lineal. La B, una pequeña caída de la presión arterial de oxígeno siempre produce un gran descenso de la saturación de oxígeno. Esto no es tanto así. Por ejemplo, eh, de 100 a 80 ha bajado 20 milímetros, pero realmente la variación ha sido solamente un 5%. O sea, ha bajado 20 milímetros, que es una gran cantidad, pero solamente ha bajado 5%. Pero de aquí a aquí, mira, de 40 milímetros pasa a 20. Y aquí, ¿cuánto porcentaje ha bajado? Ha bajado cerca de, acá voy a poner 70 y acá voy a poner 30. Ha bajado 40%, o sea, los mismos 20 milímetros, aquí en esta parte de la curva me ha bajado un 40% de la saturación. O sea, no es que en todo el trayecto de la curva la caída de la presión se corresponde al mismo porcentaje, sino varía. Más que todo por esa particularidad que es esa idea, una S. Entonces, aquí es falso. Una pequeña caída de la presión arterial del oxígeno siempre produce un gran descenso de la saturación. No. Aquí, como visualizan, aquí cayó un poco y aquí no hubo un cambio relativo en el porcentaje. La saturación de oxígeno depende solo del oxígeno disuelto. Esto es falso, depende del oxígeno unido a hemoglobina. La relación no cambia en condiciones fisiológicas, o sea, sí cambia. Cuando aumenta la temperatura, o cuando hay hipercapnia o hipocapnia, cambia. Cuando hablo de hipercapnia, hablo de mayor concentración de CO2. Hipocapnia, menor concentración de CO2 en sangre. Ya, a ver, esta es un poco más puntual. Un paciente tiene una presión arterial de oxígeno de 60 mililitros de mercurio. Aproximadamente, ¿cuál sería su saturación de oxígeno? ¿Cuál sería aproximadamente, hablando? 100%, 95, 90, 75, 60%.
En este caso sería 90%. Recuerda más o menos que una saturación de 95 a 100%, bueno, 100% es como decir 100 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. 95% es como decir 80. 90% es decir 60. Más o menos así. Esas son las equivalencias. No es tal cual, no es como que podamos decir, ah, ya, saturación de 95% sí o sí tiene 80 de presión arterial de oxígeno, no, pero son como que aproximados, ¿no? Entonces, no olviden esos valores, o sea, les va a ayudar. Ahora, esta pregunta es típica de examen. ¿Cuál de los siguientes factores desplaza la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha? O sea, aquí ustedes tenían su curvita, así era normal, y había factores que lo desplazaban a la derecha. Eso significaba de que la hemoglobina y el oxígeno eran menos afines y el oxígeno se liberaba. ¿Qué factores recuerdan? Por ahí dicen la C, aumento del pH, ya. Otra clave. mm, ¿Recuerdan de que un desplazamiento de la curva hacia la derecha significa que oxígeno y hemoglobina pierden afinidad? El oxígeno se libera y se va hacia los tejidos periféricos. Y esto se da siempre en aumento de 4 factores. La concentración de hidrogeniones, la concentración de 2,3 difosfoglicerato, el aumento de la temperatura y el aumento del CO2. Cuando aumenta lo que vendría a ser los hidrogeniones, es lo mismo que decir una caída del pH. No olviden eso. Aumento de hidrogeniones es lo mismo que decir disminución del pH, ya que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, ahora con esto ya pueden responder cuál sería su clave. La clave, chicos. Ajá, sería la D. La D es la clave, al menos para este ejercicio, porque eh, aquí debería decir aumento para que sea correcto. Aquí también aumento. Aquí debería decir disminución del pH. Y aquí debería decir aumento. O sea, aumento del pH y aumento de hidrogeniones son cosas distintas. O sea, pH y hidrogeniones son cosas distintas. No olviden, cuando aumenta el pH, disminuye hidrogeniones y cuando aumenta hidrogeniones, disminuye pH. Es como que lo contrario. Mencionarles como dato de que este aumento de 2,3 bifosfoglicerato. Acá lo ponen con bifosfoglicerato, aunque también se puede poner DPG, difosfoglicerato. Eh, el aumento de esto es la explicación fisiológica de por qué los pacientes, bueno, las personas que viven bastante tiempo en altura son como que soportan la poca cantidad o la poca presión inspirada de oxígeno, porque ellos en altura lo que hace su cuerpo es producir mayor cantidad de 2,3 bifosfoglicerato, lo que les permite que su hemoglobina y oxígeno sean menos afines y el oxígeno se libere más a los tejidos periféricos. Esto es lo que les ayuda a los pacientes en altura. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes condiciones puede producir una lectura falsamente normal en la pulsoximetría? ¿Cuál creerían que podrá ser el clave? Mm, por ahí la B. La otra clave la B. Ya. ¿Alguna otra clave?
Ya, por ejemplo, en anemia severa, Avión. ya, en anemia severa, esta pregunta es un poco complicada porque es de teoría. Y, y bueno, el punto es de que, por ejemplo, en una anemia severa, eh, lo que sí está disminuido es la hemoglobina. La hemoglobina total está disminuida. Entonces, la saturación te puede salir normal, no puede haber nada. Y el paciente puede, o sea, la hemoglobina puede estar normal. No, la hemoglobina puede estar disminuida y la saturación te puede salir normal, porque finalmente lo que tú deberías hacer aquí es dosar la hemoglobina y en base a ello hacer una correcta lectura. Entonces, la no es porque. Disculpe, estoy confundiendo. La referencia. ¿En cuáles distintas condiciones puede producir una lectura fluorescente normal? Ah, ya. Ya, por ejemplo, en la lo que ocurre es de que la saturación puede ser normal, porque en sí está midiendo lo que vendría a ser la hemoglobina saturada, pero el contenido total del oxígeno está bajo. Entonces, de por sí no es una lectura falsa, sino es que no es como tal una lectura falsa. O sea, te está diciendo, la saturación está disminuida, pero de por sí sí es correcto que esté disminuida. No sé si me explico. En cambio, en lo que vendría a ser la hipoventilación, también te puede dar una lectura, en este caso, eh, baja, pero es porque la presión arterial del oxígeno también está baja, porque el paciente no está ventilando. O sea, eso está normal. Este problema en sí se basa un poco en esto de aquí en la C. En la intoxicación por el CO monóxido de carbono, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, el pulsoxímetro no diferencia bien a lo que vendría a ser la oximoglobina de la carboximoglobina. O sea, la hemoglobina unida a oxígeno y la hemoglobina unida a, a dióxido de carbono. Entonces, cuando hay una intoxicación por monóxido de carbono, el monóxido de carbono es mucho más afín, 200 veces más afín que el oxígeno, por la hemoglobina. Cuando un paciente se intoxica con monóxido de carbono, por ejemplo, en alguna combustión, en un incendio, lo que ocurre es de que falsamente te puede indicar de que la saturación está normal, pero realmente el paciente está teniendo una patología, está prácticamente con una presión arterial muy baja. Eso es lo que se ve en la parte de esto, o sea, en la intoxicación. Porque en la saturación de oxígeno, o sea, sin la, puede estar disminuido, pero realmente sí hay un problema como la hipoventilación, la anemia. Pero acá en la intoxicación de monóxido de carbono, o sea, la saturación te sale normal, no te sale alterada. Eso sí, revisen un poco, está en el borón que hablé en el Constanzo. Y también la intoxicación por monóxido de carbono te da una desviación de la curva. Ahí lo pueden revisar. Ahí se los dejo. Ahora, el siguiente. En un paciente con alcalosis respiratoria, ¿qué ocurre en la afinidad de hemoglobina por oxígeno? En una consulta, ¿han visto alcalosis y acidosis? ¿Les ha explicado el doctor? Ya, eso sí, no les lo puse en repaso, pero eso sí estudienlo porque es muy preguntable también. Entonces, al menos para que recuerden, el pH va de 7,35 a 7,45. El CO2, que es lo otro que deben ver siempre, va de 35 a 45. En otras palabras, 40 más menos 5. Y lo que vendría a ser el bicarbonato va de, en este caso, 22 a 26 equivalentes por litro. Aquí mililitros de mercurio, mililitros de mercurio y demás. Estos valores son los que les sirve para ver si es que hay acidosis, alcalosis y demás. Por ejemplo, si el pH está en 7,6, ¿qué vendría a ser? ¿Acidosis o alcalosis? Mm, ajá, alcalosis. Si el pH está en 7,1, sería, ¿qué cosa? ¿Alcalosis o acidosis? Sería acidosis. Si el pH está en 7,30, ¿qué sería? ¿Acidosis o alcalosis? Sería acidosis. Recuerden, cuando el pH está debajo de este rango, o sea, 7,30, 7,25,
es acidosis, o sea, la sangre está ácida. Si está por encima de este rango de aquí, es una alcalosis. La sangre está alcalótica. El pH nos ayuda a ver si es una acidosis o una alcalosis. Con que sepan este rango, van bien. Luego, una vez ya saben si es acidosis o alcalosis, ven la razón de la acidosis o alcalosis o el trastorno ácido-base. Si es respiratorio, cuando el CO2 está alterado, o si es metabólico por la alteración del ion bicarbonato. Y luego ven si es que está compensado o si no está compensado. Igual eso repásenlo porque sí es preguntado, muy preguntado. Bueno, el punto aquí es de que nos hablan de una alcalosis respiratoria. Muy probablemente el paciente tenga un pH de 730 y lo que vendría a ser un CO2 en 25 probablemente, o sea, un CO2 bajo, disminuido. Entonces, ¿qué ocurre en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? O sea, ¿qué es lo que ocurriría aquí? Te está hablando un poco de la curva. ¿Qué es lo que ustedes esperarían ver en la curva? La menciona, disminuye la afinidad por hemoglobina, facilitando la liberación, aumenta dificultando la liberación, o cambia, se pierde la cooperatividad o disminuye la saturación arterial. ¿Cuál sería su clave? Ya aquí sería la B, aumenta dificultando la liberación. Recuerden lo mismo, su curva, y aquí cuando se desvía a la izquierda, es debido a que hay una caída de CO2, hidrogeniones, 2,3 difosfoglicerato y temperatura. Aquí esta desviación a la curva hacia la izquierda se da porque hay una caída de estos cuatro, o también cuando hay un aumento del pH. Como hablamos de alcalosis, acá no es 730, acá era 78, ponle, 78, disculpen. En una alcalosis hay un aumento del pH. Y bueno, aquí es lo que te está diciendo. Un paciente con alcalosis respiratoria, o sea, cuando aumenta el pH, que es lo que está ocurriendo finalmente con la afinidad de hemoglobina por el oxígeno. Lo que les mencionaba, cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta o disminuye. Aumenta, aumenta. Y esa es en sí la clave que nos piden. Esta curva sí es muy preguntable, así que sí estudien qué es lo que significa que se desvía a la izquierda o a la derecha. Y en este caso, ¿cuáles son los cuatro factores que influyen en ello? Y esa era la parte de saturación. No sé si alguno tiene una pregunta en esos momentos para hablar de espirometría. Todo claro. Mm, Sí, Anthony, ¿una duda? Sí, esto de acá. Eh, esto. Esto es fijo. Esto de acá es fijo. Eso sí o sí las van a preguntar. Les voy a poner división a la izquierda. ¿Cuál de las siguientes lo causa? Esto es lo fijo que les puede preguntar. Solo por eso les menciono. Acuérdense cuándo es a la izquierda, cuándo es a la derecha y que con los cuatro factores. Igual, como visualizan aquí, los cuatro factores son, o sea, van en el mismo sentido, disminuyen. Y aquí aumentan. Eso sí, acuérdenme, porque es una pregunta muy fija. Si ven planchas van a ver que las preguntas son como esta de acá. Eh, Igual, pueden preguntarle tal vez esto de los valores referenciales. Pero en síntesis, esa curva es muy preguntada. Siempre viene. Entonces, en espirometría, aquí, al menos para el examen, lo que les suele venir es interpretar espirometrías, o sea, que les digan el diagnóstico, el patrón. Entonces, bueno, más o menos centrado un poco qué es la espirometría. Es una prueba funcional que mide flujos, volúmenes de aire. Y bueno, principalmente lo hace mediante la elaboración de dos curvas y algunos parámetros. Por ejemplo, acá tenemos una curva de volumen-tiempo, en la cual aquí tenemos volumen en litros por tiempo en segundos. Y ahí tenemos algunos parámetros como la capacidad vital forzada o el BF1. Y aquí tenemos una curva de flujo-volumen, en el cual tenemos el pico esperado flujo, el PEF, y el FBC como otro parámetro que es la capacidad vital forzada. Y esta curva es el flujo versus el volumen. Y más o menos
para que te haga un poco la espirometría, siempre que haga una de estas, debe cumplir criterios de repetibilidad o de tener una buena forma. Más o menos esas son las formas que deben obtenerse en la prueba dentro del software. Eh, que sea un ascenso súbito y una caída uniforme. Bueno, dentro de los criterios de repetibilidad de maniobra, o sea, dentro un poco de la teoría, siempre que se hace una espirometría debe haber por lo menos tres pruebas repetibles, o en este caso tres gráficos que sean repetibles. Como visualizan aquí hay tres curvas que son ejemplos de espirometrías, sin embargo hay diferencia entre una y otra, mientras que en la otra imagen, en la imagen B, sí son similares, o sea, no hay una variación tan drástica. Entonces, como mínimo debe haber tres curvas repetibles para darse una correcta interpretación de la espirometría. Los parámetros que se evalúan o en sí los valores que se evalúan, en principio es el BF1, el CBF y el índice Tifenol o el BF1 sobre CF. Esos son los tres que sí o sí deben saber los valores normales. Eh, Sus valores, creo que están acá. Sí, ahí están. Es BF1 mayor o igual a 80%, el CBF también mayor o igual a 80%, y el BF1 sobre CF o el índice Tifenol debe ser sí o sí mayor o igual a 70%. Esos son los valores normales. Si una persona tiene alguna variación o alguno de sus parámetros está menor a estos rangos normales, podemos hablar de que hay alguna patología. Entonces, eso es más o menos la parte de espirometría, la parte teórica. Ahora viene la parte un poco más interpretativa. Mencionarles de que los valores o los parámetros de espirometría que tengan los pacientes van a variar en base a sus características antropomórficas, o sea, la altura, etnia, peso, edad, todo ello. Entonces, ¿cómo se hace el flujograma de diagnóstico en el caso de una espirometría? Pues en la espirometría primero lo que tenemos es que una vez la realizamos, evaluamos el BF1 sobre CBF y vemos si es mayor o igual a 70%. O sea, primero, sí o sí, cuando ustedes tengan una espirometría, evalúan el índice tifenol. Si es mayor o igual a 70%, pasan a lo siguiente, a ver la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada es mayor o igual a 80% y además el BF1 es mayor o igual a 80%, entonces es un patrón normal. El paciente está sano. Pero, sin embargo, la capacidad vital forzada es menor a 80% y el índice tifenol está normal, podemos hablar de que tenemos un patrón, en este caso restrictivo. Ahorita vamos a mencionar qué es un patrón restrictivo, obstructivo y demás. Pero eso es más o menos el flujograma. Índice tifenol. Una vez ven el índice tifenol está normal, ven la capacidad vital forzada principalmente. Esto es CBF. Si es mayor o igual a 80%, si es menor a 80%. Si es mayor o igual a 80%, normal. Si es menor, restrictivo. Y el patrón restrictivo se caracteriza por esos parámetros y principalmente se da en fibrosis pulmonar, una esclerosis severa o una obesidad mórbida que impida de que la caja torácica se expanda. Cuando hablamos de patrón restrictivo hablamos de que los pulmones no se pueden expandir, hay algo que restringe su expansión. Por eso es que en la fibrosis pulmonar que los alvéolos se fibrosan, se hacen duros, no pueden expandirse. La esclerosis severa es también un engrosamiento de los diferentes tejidos. Y la obesidad mórbida, el paciente es tan gordo, disculpen, es tan obeso, que su obesidad propia hace de que limite la expansión de la caja torácica. Ahí pueden buscar como síndrome de Pickwick, que es una insuficiencia respiratoria secundaria a una obesidad mórbida. Y luego tenemos el otro caso de que en la espirometría tenemos nuestros parámetros y el BF1 sobre CF o el índice tifenol sale menor a 70%. Cuando tenemos esto, cuando ustedes tienen índice tifenol menor a 70%, ya hablamos de que sí o sí es obstructivo. Hay una obstrucción. Pero ahora lo que vamos a evaluar es que si es una obstrucción sola o si es una obstrucción más restricción. Entonces, una vez ya tenemos que el índice de freno es menor a 70%, vemos la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada es mayor o igual a 80%, decimos que es netamente obstructivo. Pero, allá. Y un patrón obstructivo se caracteriza por esos valores y puede darse en un asma y una época. Allá. Para continuar con esta idea mejor. Puede darse un asma y una EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede ser de dos tipos, una bronquitis crónica o puede ser un enfisema. Un enfisema. Un enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar. El punto es de que el asma y el EPOC te dan un patrón obstructivo. La diferencia es que uno es reversible y otro es irreversible. El asma es reversible a la prueba de broncodilatador. Si yo a un paciente le doy
un broncodilatador, ya sea salbutamol, salmeterol, y hago una espirometría antes y después de esta prueba, vamos a ver de que va a haber una reversibilidad del 12% del BF1. El BF1, que supongamos tenía un valor, yo que sé, de 60%, le hago la prueba de broncodilatador y ahora su BF1, su volumen expirado forzado en el primer segundo, pasa a ser de 80%, o sea, revirtió en más del 12%. Y supongamos que nosotros ahora tenemos un índice de frenado menor a 70% y una CBF menor a 80%. O sea, hay tanto una obstrucción como una limitancia en cuanto a la expansión de los pulmones. Ahí tendríamos un patrón mixto, tanto restrictivo como obstructivo. Solo para recordarles, em, por si no lo mencioné, el BF1 es el volumen expirado forzado en el primer segundo. Cuando nosotros inspiramos forzadamente y luego expiramos todo lo que podamos de manera súbita, la cantidad que hemos expirado en el primer segundo, ese es el BF1. Y el CBF es la capacidad vital forzada. En otras palabras, cuánto de volumen puede almacenar nuestros pulmones, qué tanto se pueden expandir, entre comillas. Esos es ambos parámetros. Y esos son más o menos lo que ustedes deberían tratar de buscar en cada uno. Con este flujograma pueden dar un diagnóstico oportuno si saben interpretar lo que vendría a ser la espirometría en sí. Aquí quería mostrarles, en este caso, algunas preguntas, pero antes de ello, para que esté mucho más claro, un rato, para que esté un poco más claro, les voy a mostrar cómo es el software de espirometría. De igual forma, ya ustedes en su práctica de espirometría habrán tenido lo que vendría a ser el software, que creo que era un software más antiguo, pero al menos aquí tenemos otro que es un poco más intuitivo. Ya. El punto aquí, por ejemplo, ese es el software de espirometría, y al menos aquí ven, por ejemplo, una de las curvas que les mencioné, que era la curva flujo-volumen. Y más o menos aquí vemos varias pruebas que se ha hecho. Cada curvita de diferente color representa una prueba. Como visualizan, hay pruebas que sí son repetibles entre sí, hay otras que no. Y por ejemplo, acá tenemos la curva de volumen-tiempo. Curva de volumen versus tiempo. Y aquí te da la espirometría, el propio software te da diferentes parámetros. Por ejemplo, te da la CBF, la capacidad vital forzada, el BF1, el índice FNO y muchos más. Te da varios parámetros. Sin embargo, de todos estos, los importantes para la interpretación son estos tres: capacidad vital forzada, BF1 e índice FNO. Más o menos, por ejemplo, en la espirometría, cuando ustedes hicieron la práctica, tenían que ingresar los datos del paciente, la edad, la altura, el peso, el sexo y si es fumador o no fumador. Y en base a ello, este software como que te decía, ah, ya, este paciente debe tener un BF1 esperado de tanto, una CF esperada de tanto y así. Y bueno, cuando ustedes tienen el software y todo ello, les va a pedir de que hagan como mínimo 3 pruebas. Y de todas esas pruebas que ustedes sacan, supongamos 5 pruebas, les va a sacar las 3 mejores. Y una vez ustedes tengan el reporte en sí del examen o de la prueba, creo que por acá lo tengo. Creo que es eso. Ah, ya, que está. Cuando ustedes tengan el reporte, más o menos les presenta así: tal, y luego la ayudantía. Y aquí, esto es lo más importante. Esto es lo que les va a colocar a ustedes: BF1, CBF y demás. Como pueden visualizar, parece muy complejo porque hay un montón de números, pero ustedes simplemente céntrense en estos 3 parámetros, o incluso solamente en estos dos aquí: la capacidad de vida forzada y el índice TIFNO. Con que ustedes se centren en esos 2 parámetros, todo va a salir bien. Entonces, la primera curva la primera columna nos dice el límite más bajo normal, o sea, el punto de corte para decir que es normal o no. Luego te dice el predicho, o sea, lo que el paciente debería tener, en este caso en promedio, lo ideal en promedio que debería tener en base a su peso, talla y características que se han colocado. O sea, yo en promedio, como debería tener, lo ideal sería una capacidad vital forzada de 3,96 litros y un índice TIFNO de 87,3%, supongamos algo así. Y aquí, el pre es
el valor que yo he hecho. O sea, esto es lo que debería tener en base al software y esto es lo que yo hice. Lo que yo hice en cada una de estas pruebas. O sea, aquí prueba 1, prueba 2 y prueba 3. En esta columna de pre, lo que hace es, de estas tres pruebas, sacar el mejor valor de cada una. Por ejemplo, acá 3.68, que es de la primera prueba, 3.48, que es de la primera prueba, y así de cada uno. Por ejemplo, el 9.26 de aquí, 9.26 litros por segundo, lo sacó de la segunda prueba, que es el mejor valor que tuve. Entonces, más o menos esta tercera columna te habla de tus valores que tú has hecho. Y esta columna de aquí, que es el porcentaje de PRED, es el porcentaje de esto sobre esto. O sea, 3.68, ¿qué porcentaje es de 3.96? Ah, es 92%. 3.48, ¿con qué porcentaje es de 3.44? 101%. Y así. Entonces, eso es más o menos lo que significa cada columna. El Z-score es una medida de dispersión, o sea, es netamente estadística, no ayuda. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es más o menos qué es lo que significa cada columna. Y ahora, Sergio, sigo sin entender qué es lo que debo observar o qué columna debo fijarme. Ustedes deben fijarse solamente en esta columna de acá. Esta columna que es el porcentaje del predicho, o sea, el porcentaje de esto sobre esto, es lo que ustedes van a evaluar. Y por ejemplo, acá está 92%, 101%, 108%. Y para ser mucho más exactos, simplemente evalúan esto de acá y esto de acá. Y ya si quieren el BF1, pero el BF1 no ayuda mucho, al menos por el momento. Entonces, ustedes ya entienden esto, ya pueden más o menos interpretar una espirometría. Por ejemplo, la capacidad vital forzada, ¿cuál era el valor normal? ¿Recuerdan? Capacidad vital forzada. ¿Cuál era el valor normal? ¿Mayor o igual a cuánto? Eso sí no deben olvidar, chicos. Eso sí es muy importante. El valor normal es mayor o igual a 80%. 80%. El BF1 también, mayor o igual a 80%. Y el índice TFNO ahí sí es mayor o igual a 70%. Eso es lo importante. No olviden eso. Eso sí les va a venir en su examen. Entonces, una vez que ustedes ya tienen, recuerdan los datos, pues comienzan a observar. En el flujograma que yo les mencioné, primero criterios de repetibilidad, al menos esta prueba lo cumple. Y lo importante aquí es lo siguiente. Primero ven el índice TIFENO, que era el BF1 sobre CBF. Ven eso. Y al menos aquí yo tengo 108%. O sea, estoy bien. Luego lo que veían era el CBF o capacidad vital forzada. Y al menos mi capacidad vital forzada está en 92%, que también está dentro del rango. O sea, prácticamente mi patrón es normal, no tengo ninguna patología. Entonces, eso es más o menos la forma en la que se interpreta una espirometría, de manera sencilla y rápida. Van a esta columna de aquí, de porcentaje de PRED, y más o menos recuerden los valores de cada uno. Mayor o igual a 80%, mayor o igual a 70%. Eso es lo importante. Se los pongo toda esta tabla así y no les pongo solamente cuánto sale de cada uno porque el examen le van a poner así, o sea, le van a poner todo el reporte y ustedes van a tener que ver dónde está el valor que deben evaluar. Y bueno, ya igual lo pueden un poco interpretar, pero ya saben que es el porcentaje de PRET, es lo que ustedes analizan. Está aquí, está aquí. Entonces, más o menos aquí en el software pues pueden tener varias muestras y, y aquí ven, por ejemplo, acá en este paciente, por ejemplo, hay varias curvas. O sea, en sí la prueba es difícil, no es fácil de hacer, más fácil en su práctica han visto de que cuesta. Y hay varias curvas que no son repetibles o que no cumplen los criterios para hacer una correcta interpretación. Pero eso más que todo se los mostraba como para que se den una idea. Entonces, no olviden esta parte de aquí, que el flujograma en sí. Eh, Primero ven el índice TIFENO y el punto de corte es 70. Luego, ¿qué es lo que ven? La capacidad vital forzada, capacidad vital forzada, capacidad vital forzada. Para que tengan más o menos fijado, cuando la capacidad vital forzada está debajo del 80%, hablamos de que es restrictivo, incluso puede ser MITS, pero también debe cumplir esto para que sea MITS. Entonces, les voy a ir ayudando a resolver esto, pero ya más o menos vayan recordando todo lo que les he mencionado. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes patrones es más compatible con una enfermedad obstructiva? Ya, eso sí.
La A menciona disminución proporcional de BF1 y CBF con relación BF1 y CBF normal o alta. La B, disminución marcada del BF1 con descenso de la relación BF1-CBF. Aumento del BF1 y CBF, disminución aislada de volumen residual, relación BF1-CBF aumentada con BF1 normal. ¿Cuál dirían que es su clave? A ver, chicos. Ya, tal vez esto no lo he repasado mucho, pero lo que les mencionaba. Primero, ven el índice Tifenó, BF1, CBF. Y tienen dos caminos aquí. Eh, que sea mayor o igual a 70% o que sea menor al 70%. Si es mayor o igual al 70%, o es o puede ser normal o restrictivo. Eh, es normal si es que la capacidad vital forzada es mayor o igual al 80% y es restrictivo si es que la capacidad vital forzada es menor al 80%. Ahora, en el otro caso, que sale menor al 70%, tienen dos caminos, que sea obstructivo o que sea mixto. Es obstructivo si es que la capacidad vital forzada es mayor o igual a 80% y es mixto si la capacidad vital forzada es menor al 80%. Entonces, más o menos, aquí veamos, un patrón obstructivo se caracteriza porque el índice de Tifenó es bajo y porque la capacidad vital forzada se mantiene. Y aparte, como dato, en el obstructivo también el BF1 está menor al 80%. BF1 menor al 80%. Porque hay una obstrucción. O sea, no va a salir el aire. Entonces, en la dice disminución proporcional de BF1 y CBF con relación BF1 CBF normal o alta. ¿El BF1 y el CBF debe estar normal, elevado o debe estar bajo, chicos? Bajo. Ajá, entonces no puede ser la A. La C, aumento del BF1 y el CBF. O sea, el CBF sí aumenta, o sea, puede estar normal aumentado, pero el BF1 no, el BF1 debe estar disminuido. Porque realmente el BF1 es volumen expirado forzado en el primer segundo. Cuando hay una obstrucción, hay una dificultad en la salida del flujo de aire. O sea, el paciente en vez de expirar de manera súbita así, expira de manera lenta, lenta. Se demora en expirar 8 segundos y demás. O sea, hay una obstrucción. Entonces la C tampoco. Eh, ahora, de disminución aislada de volumen residual, esto no tiene nada que ver. La relación BF1 y CBF aumentada con BF1 normal, o sea, está mal. O sea, debería ser BF1 CBF disminuido para que se cumpla. Entonces la B dice, disminución de la marcada del BF1, ya eso está bien, lo que más o menos mencioné, con descenso de la relación BF1 CBF o índice Tifenó. Entonces aquí la clave es la B. Eh, eso por un lado. Esto lo borro porque traten de memorizarlo, chicos. 70% índice Tifenó y luego 80% la capacidad vital forzada y el BF1. Ahora el otro. ¿Cuál de los siguientes hallazgos sugiere un patrón restrictivo en la espirometría? Relación BF1-CBF baja, BF1 muy disminuido con CBF normal, CF disminuido con relación BF1-CBF normal o elevada, aumento de volumen residual o aumento de la capacidad pulmonar total. La C. Ajá, justamente. Eh, un patrón restrictivo es esto. Mi pulmón, que normalmente se insuflaba así, ahora, esta es la caja torácica, imaginemos, y ahora mi pulmón solamente llega hasta aquí. Ya no se llena tanto aire, o sea, disminuyó. Porque hay una restricción ya sea en la pleura se engrosó o la caja torácica ya no se expande. Entonces, ¿eso qué genera? Que la capacidad vital forzada, o sea, el volumen que se puede llenar los pulmones de aire, disminuye. ¿Y por qué razón si la CBF disminuye, el BF1 está normal o elevado? Porque el BF1 es un cociente. Si yo disminuyo el CBF y como está dividiendo, o sea, finalmente este valor tiende a aumentar, porque ese es el divisor.
como que inversamente proporcional. Si yo disminuyo el que está dividiendo, finalmente el resultado sale mucho mayor. Esa es la razón de por qué el BF1 CBF está normal o elevado. Entonces, muy bien. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes volúmenes no puede medirse directamente en la espirometría simple? Ya esto sí deben recordarlo, se lo expliqué en la clase anterior. ¿Cuál sería? Volumen corriente o volumen tidal, capacidad vital, volumen expiratorio forzado en primer segundo, volumen residual o capacidad inspiratoria. ¿Cuál sería su clave? Ajá, la D, volumen residual. Recuerden, la espirometría no mide volumen residual, no mide capacidad residual funcional y tampoco mide capacidad pulmonar total. Esos tres no mide la espirometría. Volumen corriente, capacidad vital, BF1 y capacidad inspiratoria sí lo mide. La siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes cambios puede observarse tras administrar broncodilatador en un paciente con obstrucción reversible? ¿Cuál sería? Una disminución del BF1, un aumento significativo del BF1, disminución de la capacidad vital forzada siempre, desaparición del volumen residual, o aumento de la relación BF1-CBF por reducción del volumen de corriente. Aquí les había mencionado de que la prueba de broncodilatación es para ver si es que un patrón obstructivo es reversible o irreversible, y se usaba principalmente para diferenciar a un asma de un EPOC. El asma es reversible y se da un broncodilatador como salbutamol, y lo que se espera es de que el BF1 aumente, o sea, haya un aumento significativo del BF1. En términos de porcentaje era cerca del 12%, 12% de reversibilidad, ¿vale? Eso tampoco olviden, es otro dato. Y ahora, aquí, eh, así les va a venir su examen, por si acaso, si es que no me equivoco. Al menos a mí sí me vino así. Y el doctor les ponía espirometrías que él tenía y ustedes deben decir si es obstructivo, restrictivo, mixto, normal. Entonces, les voy a ayudar con el primero, con este de acá, y ustedes van a resolver el otro. Entonces, nos da una espirometría y nos pide que marquemos lo correcto. Entonces, aquí tenemos un reporte de espirometría y nos da el CDF, el BF1 y el BF1-CDF. Estos dos aquí no importan realmente, estos dos no nos importan. Entonces, ya tenemos esto y vemos de que tiene una espirometría del 1 de febrero, del 18, del 23 de julio, del 19, 12 de agosto del 21 y 5 de enero de lo que vendría a ser el... Uy, 5 de enero del 23. Chicos, un momento. Un momento. Ya, disculpen. A ver, ya volví. Vamos a tratar de hacerlo esto rápido, porque ya tengo una clase. Ya, les decía. Tienes espirometrías de varios días, y al menos lo importante es evaluar la última. O sea, eso es lo que debemos observar. Entonces, visualizamos el BF1 sobre CDF, que es el primer paso que debemos hacer.
que es 85.39. Siempre recuerden, el primer paso es índice tifenol, que es BF1 sobre CBF. Ven ello, si es mayor o igual a 70%. Ese es el punto de corte. En este caso, es mayor o igual a 70%. O sea, lo que tenemos es o que está normal o es un patrón restrictivo. Después de evaluar esto, ¿qué es lo que visualizamos? El CBF. ¿El CBF cómo está? Está en un 58%. El valor normal del CBF era mayor o igual a 80%. Si está mayor o igual a 80%, está normal. Pero si está disminuido, o sea, menor a 80%, hablamos de un patrón restrictivo. Entonces, al menos para este ejercicio, la clave sería la letra, la letra B, que es un patrón funcional restrictivo. Porque el índice tifenol está conservado, pero la capacidad vital forzada está disminuido. Eso es en sí lo que ustedes deberían buscar. ¿Se entendió? Más o menos. Recuerden los puntos de corte, 70 y 80%. Eso es lo principal. Ahora, el siguiente ejercicio. A ver, esto les voy a ayudar un poco, pero en esencia, observen los parámetros de aquí. Aquí están todos, pero aquí te los deja un poco más resumidos. Aquí está como que todo resumido. Y al menos lo que te da en este caso es el, el FBC, que es 46%, y... Ah, no te da el índice no, espera. Ya. Acá te da el 46 y aquí te da el índice no en 78%. Esos son los parámetros que te está dando. ¿Cuál sería su diagnóstico, chicos? ¿Qué pueden decir? ¿Qué patrón sería? Ajá, Mitsu. No, 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 casi, casi. Mitsu no. Porque recuerden, el índice FNO, el valor normal es 70%. O sea, el punto de corte es 70%. Eh, Como está en 70%, está normal. Tenemos dos opciones, que es restrictivo o que sea normal. Y vemos el CF. El CF está menor a 80%. Por esa razón es un patrón restrictivo. Patrón restrictivo. Más o menos traten de recordar esto que les hice. Esto de aquí, si quieren tomen la captura. Es grafiquito, o sea, es la secuencia lógica que deben seguir. Primero índice tifenó y luego la capacidad vital forzada. Igual los voy a pasar, pero esto tengan en mente para los ejercicios que estamos resolviendo. Entonces, aquí sería también restrictivo. Ahora aquí, otra espirometría, un poco más compleja. Pero en esencia, lo que les dije, capacidad vital forzada, índice tifenó. Y se van principalmente a... Aquí, el porcentaje predicho. Esto de aquí. 98, 108. ¿Cuál sería su diagnóstico o qué dirían de esta espirometría? ¿Está normal? ¿Hay algún patrón obstructivo, restrictivo? Ajá, está normal. Es un patrón normal, no hay alteración. Porque el índice tifenol está mayor al 70% y el CF mayor al 80%. Muy bien. Esta de aquí también los voy a ayudar. Capacidad vital forzada nos sale 75% y el índice tifenol nos sale 84%. ¿Qué podrían decir de esto? Recuerden, siempre, índice tifenol, si el índice tifenol es mayor o igual a 70%, tenemos dos escenarios, o es normal o es restrictivo. Y al menos aquí, como está en 75%, que es menor a 80%, hablamos de una cierta restricción. No es tanta, pero está dentro de los criterios. A ver esto de aquí.
capacidad vital forzada, 125%, índice Stefano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este creo que lo he colocado como, ajá, este de aquí. El índice Stefano aquí, por ejemplo, está en 63%. ¿Qué podrían pensar de esto? Ajá, es obstructivo. Genial. Pero si son, al menos esta espirometría, lo resaltante es de que tiene un patrón obstructivo, porque el índice Tifino está menor a 70%, está en 63%, y el SF está normal. Como esto está de esta forma, o sea, es un patrón obstructivo. Ahora, lo otro que podrían hacer, o esta espirometría, lo interesante que tiene es una prueba pre-broncodilatador y post-broncodilatador. Y aquí más o menos lo que están viendo es si hay una reversibilidad, al menos en lo que vendría a ser el BF1. El F1 al inicio acá nos salió 104% en la prueba de pre-broncodilatador y aquí cerca de 105, o sea, no una reversibilidad per se. Pero en sí es un patrón obstructivo. Esto de aquí está capacidad vital forzada, 66% y el CFB es 92%. ¿Qué podrían decir? ¿El índice tifeno está normal o está disminuido? Ya, muy bien, chicos. Es la B, está normal. Entonces, como el índice tifeno está normal, o es restrictivo o está normal, pero aquí, como ven, la capacidad vital forzada está en 66%, lo que indica que está disminuido. Por lo tanto, es la B, un patrón restrictivo. Y bueno, eso sería todo. Disculpen si he corrido, es que ahorita no me acuerdo que a las 4 tenía clase. Y bueno, traten de revisar sobre todo ese algoritmo de cuándo ver uno y cuándo ver el otro. Cualquier pregunta, igual pueden hacerlo al IG de la Ayuntía. Y eso sería todo. Espero que les vaya muy bien mañana. Y mucha suerte, chicos.